Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Ecuaciones Diferenciales 2. Ya una de las últimas de este semestre. Vamos a empezar unas pocas clases que vamos a tener sobre análisis de simetrías, es decir, la relación que hay entre grupos y álgebras de Lie y el análisis y solución de sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver un poco del digamos el planteamiento de cómo, cuál es esa relación que se tiene, ¿no? Pues primero quiero hacer un comentario respecto de qué entendemos por simetría, ¿no? Entonces, en la geometría básica entendemos simetría como una figura es simétrica, decimos, ¿no? Si guarda la misma distancia respecto de algo, ¿no? De un punto, de una recta, de un plano. Y lo que en el fondo podemos interpretar es más bien que la métrica euclidiana es una propiedad de simetría, se le dice, respecto de cierto grupo de transformaciones que vamos a llamar el grupo euclidiano, ¿no? Pero también podemos tener simetrías no euclidianas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las simetrías rotacionales, pues tenemos un objeto bastante más interesante ahí, ¿no? Porque las simetrías rotacionales en el plano, como grupo, son equivalentes al círculo en el plano complejo. Y a su vez son equivalentes vía una representación adecuada a un grupo de matrices, ¿no? Entonces tenemos un objeto que tiene características geométricas y algebraicas de grupo y geométricas de transformación, de transformaciones en el plano, que además son continuas, ¿no? Tienen características analíticas, son continuas respecto de un parámetro que es el ángulo. Entonces a eso le vamos a llamar un grupo de Lie. Que ya medio lo estuvieron viendo con el ayudante Yarid en las sesiones que tienen con él, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Vámonos al pizarrón y empezamos a construir la parte conceptual de este tema. Ok. Entonces vamos a partir de lo más sencillo, que son los sistemas autónomos en el plano, ¿no? Entonces vamos a tener vamos a hablar aquí de análisis de simetría. Entonces partimos de un sistema de esta forma. X punto es una función xi que depende de x y y punto es una función eta que depende de x y y. Ahora, un poco a la naif y haciendo un poco, o no a la naive, un poco en el mismo sentido que hicimos para ecuaciones ordinarias, pues podemos proponer que la solución sea algo, ¿no? Pongámosle x tilde más la integral desde S0 a S de la xi de x
en ese gorro, y en ese gorro respecto de ese gorro. Y la y análogamente es la integral desde S0 a S de eta de x en ese gorro, y en ese gorro, y todo integrado respecto del ese gorro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener de aquí? Pues vamos a tener un par de funciones que describen un campo, ¿no? La x pues va a ser una función f que depende de x tilde, y tilde y el parámetro s, y la y va a ser una función g que depende de x tilde, y tilde y el parámetro s. Un solo parámetro. ¿Qué es lo que tenemos como condición inicial? Esto de aquí, las tildes, pues no son más que la x en S0 y la y en S0, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que x tilde es igual a f en x tilde y tilde S0, y y tilde es g en x tilde y tilde S0, ¿no? Entonces fíjense qué es lo que estamos diciendo. Lo mismo que hemos estado diciendo desde el principio. La solución depende de la condición inicial y podemos viajar de una solución en otra, ¿no? Estamos describiendo el flujo, ¿no? Vale. Ahora, otra cosa que estuvimos hablando durante el curso es que pues, finalmente las soluciones son curvas, ¿no? En los autónomos, pues podemos mandar al parámetro S a ver al mago y nos vamos a quedar, ¿no? Para sistemas autónomos podemos omitir la S y las soluciones son curvas, digamos, psi que depende de x y y eso, ¿no? Entonces, esta psi pues también nos interesa ¿no? Es el flujo que escribimos antes, ¿no? Entonces el flujo, o bueno, la trayectoria, tilde va a ser la que pasa por las condiciones iniciales que le dimos, ¿no? La de las tildes. Y lo que vamos a tener es que la diferencial de esta phi pues va a ser la parcial de la función phi respecto de x, diferencial de x, más la parcial respecto de y, diferencial de y, ¿no? Pero estas diferenciales son estas de aquí, ¿no? Entonces esto lo podemos reescribir como la xi de x y y, ¿no? Nomás hay que acordarnos que esto depende de x y y más la eta respecto de y, ¿no? Pero a esto le falta algo, ¿no? Porque la xi
es la derivada de x respecto de s. Entonces xi de s es la diferencial de x, ¿no? Entonces aquí nos falta una diferencial respecto de s, ¿no? Entonces ahí tenemos. Si es constante, entonces tenemos xi parcial de phi respecto de, perdón, aquí me estoy equivocando. Esta es la parcial de phi respecto de x y la parcial de phi respecto de y, ¿no? Entonces esta ecuación en derivadas parciales se anula, ¿no? Como se anula para todo esto, entonces ya no me interesa esta parte de la diferencial respecto de ese. Va. De aquí ¿qué es lo que podemos decir? Que phi es la solución o una solución de ¿qué ecuación diferencial? Pues de la derivada de y respecto de x igual a eta sobre xi, ¿no? Y de aquí tenemos que la podemos en principio separar, ¿no? Entonces nos quedamos con dy sobre eta de xy y de x sobre xi de xy, ¿no? Ok, entonces esta hay que guardarla por ahí porque después la vamos a utilizar, ¿no? Vale. Ahora, una de las cosas que se ven en Ordinarias 1 es el truco del factor integrante, ¿no? El truco de Pfaff. Pero eso, ¿de dónde sale? ¿No? Entonces tenemos esta cosa y recordar que esto proviene del flujo, ¿no? Entonces esta derivada la podemos escribir como la parcial de psi respecto de x sobre la parcial de psi respecto de y. Ahora, de aquí vamos a obtener la siguiente ecuación, que el gradiente de la psi punto el gradiente de la psi misma, ¿no? Es decir, la norma cuadrada del gradiente es m cuadrada por xi cuadrada más eta cuadrada, donde m es función de s, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si los patrones de flujo están generados por esta expresión, ¿no? Y eso es lo mismo que esto, entonces no nos importa
si el flujo, la velocidad local del flujo no es la misma para ambas expresiones, ¿no? Bueno. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los factores integrantes? Lo que estamos diciendo acá es que la parcial de psi respecto de x, pues menos, perdón, la parcial de psi respecto de x va a ser la n por eta, y la parcial de psi respecto de y es m por xi. Tanto m y eta, m, eta y xi dependen de x y y, ¿no? Y de aquí obtenemos lo que se llama el teorema de Pfaff. Un factor integrante m que depende de x y y existe siempre y puede ser usado para transformar una unoforma diferencial en una diferencial exacta de dos variables, ¿no? Es decir, menos eta de x más xi de y va a ir a dar, bajo cierta transformación, a m eta de x m xi de y, que va a ser igual a la parcial de phi respecto de x más la parcial de phi respecto de y, que es la diferencial de una función de dos variables. Y la cosa que se tiene que cumplir acá es que m xi, m eta están en la misma dirección que las parciales, ¿no? Entonces, esta en mecánica la psi se le va a llamar función de corriente, ¿no? Ok. Vale. Entonces lo que quisiéramos es escribir este tipo de cosas como propiedades de simetría de nuestras ecuaciones diferenciales, pero nuestras ecuaciones diferenciales son familias de funciones, ¿no? Las soluciones son familias de funciones, entonces vamos a ver. Primero, vamos a definir una propiedad de simetría. Entonces, una relación posee una propiedad de simetría si la relación es invariante bajo cierto grupo de transformaciones.
¿no? Entonces ahí incluimos funciones, ¿no? Pero básicamente cualquier relación le podemos definir de esa manera una relación de simetría, ¿no? Ahora, queremos definir acá grupos uniparamétricos. Grupos uniparamétricos. Entonces, para no enredarnos con la definición inmediatamente, pues tendríamos que pensar en ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo X y Y van a dar a X más A, Y más B. O digamos X, nada más vamos a trasladar en una dirección, ¿no? X más S, ¿no? Entonces, es una transformación. El conjunto de todas estas transformaciones forma un grupo que tiene este parámetro y que es continuo respecto de ese parámetro, ¿no? Entonces, digamos, T sub S, o la T que depende de X, Y y S, ¿no? Podemos TS de XY la vamos a tratar como T de X, Y con parámetro S, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si componemos dos, ¿no? Si hacemos T de S compuesta con T de R en XY, pues esto es la T en X, y S más R, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Primero le sumas R y luego le sumas S, ¿no? Esto de acá es X más R más S, coma Y, ¿no? Que es la transformación que depende de S más R, que tiene parámetro S más R, ¿no? Entonces, esta suma, ¿no? La composición se ve como la suma de los parámetros y eso induce a que la composición de estas funciones, bajo la composición, estas funciones formen un grupo, ¿no? ¿Quién va a ser no, esto nos da la cerradura? ¿Quién va a ser el neutro? Pues el 0, ¿no? El T de 0 en XY es XY, ¿no? ¿Quién va a ser el inverso? Si hacemos T de S seguido de T de menos S en XY, esto es T en XY S menos S, ¿no? Que es el 0, que quedamos que era XY. Entonces es un grupo. Y además, como la suma es abeliana en los reales, entonces también va a ser un grupo abeliano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que el parámetro que estamos definiendo cambia continuamente, ¿no? Entonces podemos derivar respecto de la S este grupo de transformaciones, ¿no? Le podemos dar una interpretación geométrica. ¿Quién es este grupo? Pues son los vectores en el plano. ¿De qué forma? S, 0, ¿no? Es decir, es esta recta, ¿no? R2. Entonces, esta recta es un objeto geométrico, es una curva, es exactamente nuestro grupo de transformaciones, ¿no? Bueno, no exactamente, es isomorfo a nuestro grupo de transformaciones, ¿no?
una rotación, ¿no? X y Y van a dar a dónde? A coseno teta menos seno teta, coseno teta por X y Y, ¿no? Entonces, son estas transformaciones. Es fácil ver que si yo compongo dos, ¿no? Digamos, esta le llamamos R de teta. Entonces, si compongo R de teta con R de phi, aquí le ponemos R de teta, esto es coseno teta menos seno teta, coseno teta por coseno phi, seno phi menos seno phi, seno phi, coseno phi. Hacemos el producto y nos va a quedar coseno teta, coseno phi, menos seno teta, seno phi. Aquí nos va a quedar menos coseno teta, seno phi, menos, y lo podemos poner así, más coseno phi, seno teta, y por simetría nos va a quedar lo mismo acá, ¿no? Coseno teta, coseno phi, menos seno teta, seno phi, y coseno teta, seno phi, más coseno phi, seno teta, que son el coseno de teta más phi, menos el seno de teta más phi, seno de teta más phi, coseno de phi más teta, ¿no? Entonces, otra vez es la suma del parámetro y tenemos un grupo a un parámetro. ¿Quién va a ser el unitario? Pues va a ser el 0 o el 2pi, ¿no? 0 módulo 2pi. Y vamos a tener el inverso, pues tomamos el ángulo menos el ángulo, ¿no? Entonces, son dos ejemplos sencillitos. ¿Quién es esta cosa? Pues es el círculo unitario, ¿no? Son los puntos en el círculo unitario. Entonces, definición. Vamos a tomar X en Rn. De hecho, en algún abierto, ¿no? De Rn. De abierto. Definimos la transformación TS con coordenadas X igual a FJ de X tilde S y las J desde 1 hasta N. Vamos a decir que eso es un grupo uniparamétrico. Si FJ es C infinito, respecto a X barra igual al vector XY, y es analítica respecto a S. Entonces vamos a decir que TS es un grupo uniparamétrico
sí, hay la transformación identidad, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo le podemos poner? Si forma un grupo, ¿no? Si forma un grupo. Y ya, ¿no? Porque ya estamos pidiendo que las F sean analíticas, ¿no? Entonces, si tenemos transformaciones que son analíticas respecto a los cambios en el parámetro y C infinito respecto de las variables transformadas, entonces es un grupo uniparamétrico o un grupo de Lie de un parámetro. Entonces lo que vamos a ver el miércoles es qué queremos decir cuando hablamos de funciones invariantes y cómo esas funciones invariantes se relacionan con la invarianza de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero eso lo vemos en una siguiente sesión.